Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Carlos Meneses y en la noche de hoy le vengo a tocar el tema de la auditoría operativa. La auditoría operativa son procesos de auditoría que dirigen el análisis de diversos procesos administrativos, gerenciales u operativos que desarrollan una empresa o organización, teniendo en cuenta la eficacia de los empleados adecuado al momento de utilizar diferentes recursos físicos o financieros, presentando investigaciones que permiten tomar acciones efectivas para mejorar el desarrollo empresarial. Podemos ver que la auditoría operativa nos permite compra de materiales de menor costo y mayor calidad. Nos ayuda también a evitar la compra en exceso. Igualmente nos ayuda a evitar el retraso en la línea de producción, prevenir robos internos y externos. También de igual manera también nos permite evitar la duplicidad y el exceso de funciones y de controles, entre otras cosas. Puntos importantes de la auditoría de gestión operativa. Esta se puede definir como aquella centrada en evaluar de forma exhaustiva el empleo de los recursos con los que cuenta la organización y si de forma eficiente y de calidad logra los objetivos marcados. Objetivos generales. Los objetivos generales que persigue la auditoría de gestión operativa es identificar las debilidades en el sistema de control implementado por la compañía con la finalidad de diagnosticar e implementar recomendaciones que permitan reforzar el sistema de control. La auditoría de gestión operativa reúne ciertas características. Es estratégica, objetiva, confiable, diligente y efectiva. ¿Por qué es estratégica? Porque se enfoca en los aspectos críticos o relevantes. ¿Por qué es objetiva? Al desarrollarla se debe asegurar que los hallazgos y las conclusiones se fundamenten en evidencias verificables. ¿Por qué es confiable? La información que se presenta y el reporte de auditoría debe ser veraz y exacta de manera que minimice los riesgos de interpretación. Diligente. Se debe atender con diligencia y oportunidad los requerimientos del organismo al que le compete el control. Efectiva. Las recomendaciones y acciones correctivas y preventivas deben mejorar el sistema de control. ¿Cuándo se hace necesario realizar una auditoría operativa? Cuando existen la necesidad de mejoras de procesos y procedimientos implementados o establecidos por una organización, con la finalidad de mejorar su competitividad en el mercado. Gestión contable. La gestión contable permite que la empresa aproveche las oportunidades que se presentan, como negociar con más consumidores o reducir los gastos con el área operativa del negocio. ¿Qué objetivo persigue la gestión contable? Es de analizar los costos, suministrar información necesaria para las operaciones de planificación, evaluación y control, participando de esta manera en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, y contribuir de esta manera a la coordinación de la organización. Auditoría de gestión operativa y su incidencia en la contabilidad de gestión. La auditoría operativa influye en la gestión contable de una empresa mejorando procedimientos y normas, logrando obtener información veraz y oportuna para que pueda ser utilizada en la elaboración de los estados financieros y esto a su vez brindando la oportunidad de tomar decisiones, dar el impulso necesario a la empresa. Bien, ahora vamos con lo que es el diseño de la estructura de control en indicadores financieros en lo que es la auditoría operacional. Esta estructura de control de la empresa se puede dar en varias definiciones. Una de ellas es la verificación de si todo lo que ocurre en una empresa conforme al programa que se adopta al inicio y las órdenes que se dan a los principios adquiridos, y la otra es un análisis permanente de todas esas desviaciones entre los objetivos, las realizaciones y la adopción de las medidas correctoras que permitan el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria. La forma de control más utilizadas hoy en día para mantener o realizar una adecuada auditoría operativa es la intervención, la inspección, el control interno, que más adelante tocaremos un par de ejemplos que para mí es uno de los puntos relevantes, el cual permite lo que es observar toda esa eficiencia, eficacia de la operación, la contabilidad de los registros. Está la auditoría externa, ¿no?, que es básicamente examinar esos estados financieros y que se estén realizando de forma correcta. Está la auditoría interna, que básicamente es examinar todas esas actividades contables financieras y de otro tipo
hecho de la organización de la empresa para ayudar definitivamente a la dirección general. En el caso de mi empresa, en el tema de la auditoría externa, se utiliza bastante a la firma KPMG y por lo menos se audita cada 6 meses. Y la auditoría interna, igualmente en el área donde laboro, una de las prácticas que mantiene la empresa es la realización de la auditoría interna cada 3 meses. Ahí como ejemplo. Voy a basarme un poquito más a profundidad del control interno, porque para mí es muy relevante el de toda organización mantener los adecuados estándares de controles, indicadores que le permitan ir tomando las medidas accionarias a medida que transcurre el tiempo. Un ejemplo de control interno puedo mencionar 2 ejemplos, el cual voy a citar. Supongamos un contable que maneja los pagos a los proveedores podría tener la tentación de hacerse una transferencia a sí mismo. Claro, probablemente nos vamos a dar cuenta de manera rápida, pero mientras la empresa tendría un problema importante, ¿no? Porque te están robando, porque esa persona es juez y parte, pero para evitarlo, uno entonces implementa medidas de control. Uno de ellos viene siendo la separación de tareas. Es decir, hay un input, hay un aprobador. Una persona efectúa los pagos y otra autoriza. Además, la persona que registra los datos bancarios de los proveedores suele ser una tercera persona. Definitivamente que para robar se tendría que poner todo de acuerdo, pero es bastante difícil. Ese sería uno de los ejemplos. También puedo citar o hablar del riesgo de robo de almacenes, pero ¿cómo tú mitigas eso? Definitivamente realizando, o tu control interno sería realizando inventario rotativo periódico. ¿Por qué es importante para toda organización, empresa, una auditoría operacional? Uno, porque sirve definitivamente de apoyo a la empresa. 2, permite acelerar ese desarrollo de las actividades buscando un perfeccionamiento continuo de los planes de acción que se establecen. 3, identifica en las áreas la reducción de costos, dónde está mi fuga, dónde puedo minimizar, entre otras cosas. 4, determina si la producción o la distribución de un departamento está cumpliendo con las especificaciones de la organización. Y por último, definitivamente es de mejorar esos métodos operativos que mantenemos dentro de la empresa o organización e incrementa la rentabilidad con fines constructivos, evaluando si la actividad que se está ejecutando podría operar de manera eficaz, eficiente y económica. Eso sería la importancia de esta auditoría operacional dentro de cualquier organización o empresa. Para finalizar mi intervención relacionada al tema de auditoría operacional, es importante tener claro la diferencia que hay entre una auditoría financiera y la operacional. Una auditoría financiera definitivamente es la que va a buscar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa. Pero la auditoría operativa va enfocada en la evaluación de esas operaciones que se ejecutan el día a día, como quien dice, dentro de la empresa o organización. Y definitivamente busca es elevar esa rentabilidad, que la rentabilidad de la empresa siga aumentando. ¿Qué es el control presupuestario? Sirven para comprobar que los objetivos fijados en el presupuesto, para la redundancia, se han cumplido correctamente. El proceso de control presupuestario es fundamental para las empresas y se lleva a cabo de la siguiente manera. Comparar los datos con los objetivos fijados en el presupuesto original. ¿Esto qué es? Los resultados obtenidos es la actividad de la empresa, tienen que coincidir en la medida de lo posible con los objetivos planificados y reflejar las desviaciones existentes entre reales y previstos. Causa de las variaciones entre un presupuesto y la situación real de la empresa. Atendiendo pues de estas causas
que pueden provocar diferencias en el presupuesto y la realidad, se pueden encontrar tales como variaciones ficticias. Estas variaciones pues son las típicas errores contables, un error de un número, etc. Errores de previsión, olvidos al reflejar un coste o un ingreso en el presupuesto. Defectos en la ejecución. Esto se refiere a que alguien en la compañía no hizo lo que debía, por decirlo pues de esa manera, entonces se genera un mayor costo o un menor ingreso de lo que se preveía. Lo que un auditor debe hacer. El auditor puede realizar una comparación de los gastos presupuestados versus los gastos reales a determinada fecha. Estas variaciones significativas pueden dar inicio de errores e irregularidades en los estados financieros. Entonces, antes de que el auditor tome esa decisión de realizar este tipo de análisis, es necesario que evalúe el proceso de preparación y aprobación del presupuesto. Porque en algunas ocasiones esta preparación y aprobación de este presupuesto no se asegura con razonabilidad. Ejemplo, el presupuesto que son preparados con la información contable del año anterior incrementada por la inflación sin tener en cuenta factores internos y externos que van a afectar la cifra, ya sea el número de productos, nuevos competidores, crisis económica, etc. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Vamos a continuar con el tema de la auditoría operativa. En esta oportunidad vamos a hablar de la dirección de la empresa y la necesidad de control. Es importante como empresa conocer hacia dónde nos dirigimos, cuál es el objetivo, cuál es la metodología de la auditoría operativa y cuál es la necesidad de control que debemos tener en cuenta. Es importante el conocimiento previo de la empresa. También la etapa de estudio general. Definir las áreas críticas para así llegar a establecer las causas últimas de los problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos administrativos y gestión de cada área. Es importante la etapa de estudio específico. Se puede establecer la relación entre los problemas visibles y potenciales. El auditor debe generar un modelo de control con el material ordenado y se procede a un análisis. También se debe dar a conocer el diagnóstico real de la situación y también un pronóstico y así comunicar entonces los resultados. La necesidad de control de la empresa se puede dar de varias definiciones de lo que esto implica la verificación de si todo ocurre en una empresa conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitivos. También esto implica el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y realizaciones. Es también la adopción de las medidas correctoras que permiten el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria. También implica determinar los procedimientos a seguir, juzgar los resultados obtenidos y adaptarse a las circunstancias cambiantes de los negocios. Implica también el examen de los estados financieros realizados de acuerdo con ciertas normas por un profesional calificado o independiente, con el fin de expresar su opinión sobre ellos. También implica auditoría operativa y control, que son las actividades contables financieras y de otro tipo, hecho por la organización de las empresas para ayudar a la dirección general. Antes, esta gran diversidad de normas de control en la actualidad se consideran como las normas más sustantivas de control, que son las siguientes. En primer lugar, podemos ver control de gestión, función de síntesis realizada en el más alto nivel de estructura.
Labor de análisis que completa en extensión y profundidad la labor. Labor de comprobación posterior realizada por una persona u organismo externo de la empresa. Las formas de control más utilizadas pueden ser intervención, inspección, control interno, auditoría externa, que es el examen de los estados financieros realizado de acuerdo con ciertas normas por un profesional calificado e independiente con el fin de expresar su opinión sobre ellos. Auditoría interna es el examen de las actividades contables, financieras y de otro tipo, hechos de la organización de la empresa para ayudar a la dirección general. Esto es todo lo que les voy a compartir. Muchas gracias a todos por su atención. A continuación estaremos viendo un video sobre auditoría operativa con el expositor, el licenciado Carlos Eduardo López. Hay que entender que la auditoría operativa, primero que todo, siempre se va a tratar obviamente de una evaluación, ¿verdad? Como todas las auditorías. En este caso, pues ahí vamos, digamos, en línea con las demás. Pero también, muy importante, un par de conceptos que hay que tener siempre claros. Va a intentar medir el grado de eficiencia y eficacia. Bueno, en realidad el concepto correcto es efectividad, como se expuso en el video del proceso administrativo de una empresa. Sin embargo, en diferentes textos y marcos normativos se habla de eficiencia y eficacia como lo genérico, pero en realidad el concepto es efectividad, porque hay que incluir ahí el concepto también o el subcomponente de economía. Pero bueno, entonces tenemos que vamos a evaluar casi siempre o siempre más bien la auditoría operativa se va a encargar de medir eficiencia y de medir eficacia. Y nos vamos a ir a la última frase que habla de los objetivos establecidos. O sea, si bien es cierto, la auditoría operativa toma en cuenta las políticas implementadas, el cumplimiento de políticas implementadas, en realidad a lo que le pone énfasis es al logro de los objetivos. Que la empresa haya podido conseguir los objetivos que se planteó desde un inicio, evidentemente, y en la medida de lo posible con toda la eficiencia y eficacia del caso. Entonces, si por ejemplo retomamos los objetivos de control interno, que esto ya fue expuesto en otra presentación, vemos que el control interno es una filosofía de trabajo que proporciona una garantía razonable para el logro de los objetivos corporativos y se divide en 4 objetivos o subobjetivos. De esos 4, que estamos ahí en pantalla viendo: proteger el patrimonio, eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información y el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. A criterio de este servidor, la auditoría operativa hay que irla separando de todo lo demás y se va a diferenciar o a identificar claramente, porque va a ir enfocada al logro de los objetivos corporativos, que es el objetivo principal del control interno, y el subobjetivo que tiene relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones. Esos dos conceptos son claves para identificar lo que es y no es una auditoría operativa. En ese sentido, vamos a avanzar aquí, retomamos esta figurita que ha salido por ahí en la presentación del proceso administrativo y también en la exposición que se hizo del COSO 4. Recuérdese que esta lámina hay que tenerla siempre presente en auditoría operativa, porque tenemos que la misión de la empresa, que es la razón de ser, el por qué la empresa existe, hay que siempre tomarla como punto de partida y saber que en teoría todo lo que va a hacer la empresa es para alcanzar la visión que está allá al fondo, ¿verdad?, en las montañitas, que es lo que la empresa quiere ser, la aspiración a la que desea llegar. Y que en el medio, ese puente que está ahí cruzando, que nos va a ayudar a cruzar el río, es lo que, digamos, todo lo que es la planificación estratégica o la estrategia como tal, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y también entender que en ese puente puede venir un oleaje, pueden venir vientos cruzados, que serían los riesgos, que es la probabilidad o aquellos eventos que tienen cierta probabilidad y que en caso de ocurrir van a afectarnos en cuanto al logro de los objetivos de la empresa, ¿verdad? Que al final de cuentas es cruzar el puente y convertirnos en la visión que está allá al fondo. Por eso, y recuérdese que la gestión de riesgos
tema ampliamente expuesto en otros videos, tienen que ir siempre en función de los objetivos estratégicos o de los operativos, pero los estratégicos siempre, los operativos podría, digamos, considerarse. Entonces, la auditoría operativa va a tener siempre en cuenta todo esto: el plan estratégico, la misión, la visión, cómo se va ejecutando ese plan estratégico con eficiencia, con eficacia y, como decía la lámina anterior, en tiempo y forma, ¿verdad? Para lograr eso de la eficiencia y la eficacia. Y por supuesto hay que considerar siempre la gestión de riesgos, ¿verdad? Que es, dicho sea de paso, el segundo componente del sistema de control interno.